Bueno, el día de hoy se celebró la audiencia pública que citó el Consejo Nacional Electoral para dirimir el pleito de la segunda vicepresidencia. Pues nosotros asistimos con el senador Alexander López, quien fue el vocero de los partidos en oposición, y pueden ver aquí a continuación las intervenciones de todos nosotros, también los de la contraparte, que son los miembros del Partido Verde. Asistieron presencialmente el senador Iván Name, quien ocupa hoy la segunda vicepresidencia, y Angélica Lozano. Pero lo más, digamos, lo más relevante no fueron ni las opiniones de ellos ni las nuestras, sino las de los propios miembros del Partido Verde. Y aquí quedamos todos asombrados, porque les comento, primero, el senador Londoño dice que se retiró, y con toda razón, porque él no va a permitir que las mayorías de una corporación aplasten a las minorías y tengan poder de veto sobre ellas. Es decir, decidan las mayorías quién es el candidato que les gusta y cuál es el que no les gusta dentro de un cargo que le corresponde a la oposición, y solo la oposición puede escoger esa persona. Entonces, veamos este testimonio del senador Londoño, que para mí es concluyente. Iniciaré planteando que el artículo 18 del Estatuto de la Oposición es bastante claro. Abro comillas: la organización política que hubiese ocupado este lugar en las mesas directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, dice el artículo, salvo que por unanimidad así lo decidan. Fue clara la intervención del senador Alexander López luego de que se postulara al senador Iván Name, en el sentido en que tanto su partido, así como varios partidos de la oposición, no estaban de acuerdo con esa postulación. Es decir, no existe una interpretación posible que lleve a concluir que ese día existió la unanimidad legalmente exigida para que nuestro partido, la Alianza Verde, repitiera la segunda vicepresidencia, teniendo en cuenta pues que ya habíamos ocupado esa dignidad. Y esa fue la principal razón por la que me retiré del recinto del Senado. Bueno, y aquí, que esto sí ya raya prácticamente en lo delictivo, porque el senador Iván Name en la audiencia aseguró ante los magistrados que él no sabía que iba a ser candidato. Él dice, a mí me propusieron a última hora y yo acepté. Pues hay tres evidencias que demuestran lo contrario. Primero, este chat de periodistas, ojo, un chat que tienen los periodistas y pueden consultar con ellos, donde a las 6:09 de la mañana, como pueden ver acá, envían la foto de Iván Nami, la de Maritza Rodríguez y la del señor Juan Diego Gómez. Es decir, Maritza Martínez, perdón. Es decir, ya tenían listas las fotos de los tres miembros que iban a quedar en la mesa directiva. Es decir, el segundo vicepresidente Nami, la primera vicepresidencia Maritza Martínez y el presidente Juan Diego Gómez. O sea, ellos ya sabían. Y lo corrobora la señora Catherine Miranda con una denuncia que para mí, como les digo, me parece muy peligrosa, muy tenaz, porque estamos nada más ni nada menos que ante el complot de los partidos en oposición contra otros partidos en oposición para violar el estatuto de la oposición. Y miren lo que dice Catherine Miranda. Cuando yo llamé al senador Iván Name, le pedí el voto. Él inicialmente me dijo que sí contaba con el voto, pero posteriormente recibí una llamada de él donde me decía que no podía votar por mí porque había llegado a un acuerdo con el senador Antonio Sanguino y que Iván Name debía votar por Antonio Sanguino para que él hiciera la réplica, pero que no me preocupara, que él iba a estar en la mesa directiva y desde allí me iba a poder ayudar con todos los proyectos y otras cosas. Yo no entendía la situación, se lo comenté ahí a algunos compañeros, pero no entendí la situación y la relevancia del mismo hasta el 20 de julio en la mañana, cuando nos reunimos en el sector donde siempre nos reunimos los miembros de la oposición, y el senador Gustavo Bolívar me dijo que muy posiblemente iba a ganar el voto en blanco, eh, y que lo querían vetar a él. Acto seguido, yo le comenté la conversación que había tenido con Iván Name
donde Iván Name me aseguraba que él muy posiblemente iba a estar en la próxima mesa directiva del Senado de la República. No solamente se lo advertí al senador Gustavo Bolívar, sino también lo hice con mis compañeros de la Cámara de Representantes, Wilmer Leal, Mauricio Toro, León Freddy Muñoz, el senador Alexander López y el senador Carlos Antonio Lozada, y le sugerí al senador Carlos Antonio Lozada que para prever esa situación, lo mejor era que se le acercara a los miembros del Senado del Partido Verde para corroborar si efectivamente iba a pasar ese tipo de situaciones donde el senador Iván Name iba a postularse como segundo vicepresidente y que trataban de solucionar eso, digamos, de entrada. El senador Iván Name salió a negar, pidió la palabra, cosa que no se podía ya, pero se la concedieron en aras de darle garantías a la oposición. Y al respecto dijo que era mentira de la congresista, de la representante de la Cámara, Caterina Miranda, y esto dijo Iván Name. Nosotros votamos por Gustavo Bolívar, senadora Angélica Lozano. Fuimos y se lo dijimos. Después Gustavo, de pronto en un error de apreciación, dijo que yo había ido a decirle que yo no iba a ser candidato. Yo no era candidato. Lo fui cuando 6 senadores de mi partido lo decidieron. Pero bueno, alegan que todos los miembros del Partido Verde que se pronunciaron en contra de que el Partido Verde se quedara con esa curul, con ese cargo directivo, pues pertenecen al petrismo o están más cercanos ideológicamente al pacto histórico, etc. Pues no, aquí hay un testimonio muy importante, creo que podría ser el más importante, de una persona que no es petrista, de hecho fue uno de los candidatos presidenciales que vetó a Petro para la consulta, que es el señor Iván Marulanda, un señor serio, y miren lo que dice, corrobora lo que dice Caterina Miranda. Ya en el curso de la sesión plenaria del Senado el pasado 20 de julio y minutos antes de que se iniciaran las votaciones, se me acercó a la curul el senador Iván Name, miembro de la bancada del partido Alianza Verde al que pertenezco, y me manifestó que quería informarme que en la votación para la segunda vicepresidencia del Senado el número de votos en blanco superaría al número de votos a favor del senador Gustavo Bolívar. Agregó entonces que postularían su nombre para ser elegido segundo vicepresidente. No expresé ninguna reacción a esta información. En desarrollo de la sesión se llevó a cabo la votación para elegir segundo vicepresidente. El resultado arrojó mayoría de votos en blanco. Minutos después, la senadora Sandra Ortiz, perteneciente a nuestra bancada, pidió la palabra y postuló el nombre del senador Name. Listo, entonces concluyan ustedes. Aquí no estamos debatiendo por un puesto, como le dije al senador Feliciano Valencia, que insiste en que él debería ir a una segunda elección y de repente ser postulado para ser elegido. No, senador Feliciano Valencia, esto no es una pelea pequeña, esto no es una pelea burocrática ni una pelea por puestos, es una pelea gigante. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia que se siente con este caso, que es único porque hay un vacío ahí en el estatuto de la oposición, lo que digan hoy los consejos, lo que digan mañana o el día que fallen los magistrados del Consejo Nacional Electoral, va a servir de base para que en adelante, tanto en consejos como en asambleas departamentales, en los edilatos o en el mismo Congreso de la República, las mayorías lleguen a aplastar a las minorías cuando no les guste un candidato. Cuando quieran eliminar un candidato, imponen el voto en blanco, lo hacen cambiar por otro, si no les gusta, lo hacen cambiar por otro, hasta que les guste a alguien. No se puede hacer eso. Esto es una pelea de fondo, grande, no es una pelea de mezquindades ni chiquita, como la quiere hacer ver el senador Feliciano. Es una pelea de el establecimiento de turno, que hoy son ellos, contra la oposición de turno, que hoy somos nosotros. Pero mañana puede ser que nosotros seamos el establecimiento o el gobierno y ellos sean la oposición. De modo que muy grave lo que de aquí salga. Si los magistrados del Consejo Nacional Electoral dicen que se repita la elección o que se mantenga Iván Name, pues habrá triunfado la aplanadora de las mayorías y ahí muere la oposición. Porque nada más ni nada menos que en las próximas elecciones, cuando les vuelvan a poner un candidato incómodo o un candidato débil o un candidato con el que ellos no comulguen, lo vuelven y lo vetan. Y no solamente en el Congreso, ya lo dije, en todas las corporaciones, en los 1000 consejos municipales que hay en Colombia y en las 32 asambleas departamentales. ¿Se acordarán de mí? De modo que ahí los dejo.
Estamos dando una pelea de titanes y no importa que esto se falle en 1 año o en 2, porque de aquí, si no hay un fallo favorable, iremos al Consejo de Estado, pero lo importante es sentar una jurisprudencia hacia el futuro para que nunca más vuelvan a pisotear la voluntad de la oposición, porque sin oposición no hay democracia.